están, compañeras? Buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a las y los servidores públicos que nos acompañan de manera presencial o a través de los medios electrónicos al primer módulo del curso en materia de responsabilidades administrativas. El día de hoy iniciaremos con esta capacitación con el tema Análisis de las conductas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas por parte de nuestro expositor, el maestro Gregorio Daniel Morales Ruébano, de quien me permito leerles una breve reseña. El maestro Gregorio Daniel Morales Ruébano es licenciado en Derecho egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Chihuahua. Cuenta con maestría en Procuración y Administración de Justicia por el Instituto Internacional del Derecho y el Estado, además de contar con un diplomado en Responsabilidades de los Servidores Públicos por el ITAM. Se desempeñó como auditor en la Procuraduría Federal del Consumidor del año 2002 al 2005, titular de Responsabilidades y Quejas en el Fideicomiso de Riesgo Compartido del 2005 al 2006, así como titular de Responsabilidades y Quejas de la Contraloría Interna en Telecomunicaciones de México del 2006 al 2012. Además, fungió como director de Consultores Jurídicos del 2012 al 2016. Actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Recordarles también que las preguntas serán al final de la exposición del día de hoy. Aquí, enseguida, entonces le damos el espacio y el palabra a nuestro expositor. Muchas gracias. Yo con mi cubrebocas rojo, porque ya estamos en temporada navideña, ¿no? Bueno, qué gusto estar aquí con ustedes. Sin el perjuicio de lo que comentó el licenciado, que hizo la amabilidad de comentar, solamente quiero una pregunta en torno a de dónde vienen, órgano interno de control, de dónde más o menos. ¿De dónde vienen? El órgano interno de control del municipio. Municipio de Lozano, ya te conozco. ¿En el municipio? Igual, área de municipio. ¿Usted? Municipio. Todos Chihuahua. Digan quién es del municipio de Chihuahua. Los municipios de Chihuahua. ¿Vale? Ahí conectados. Ah, perfecto. Creo que de Delicias y de Cuauhtémoc. Perfecto, perfecto. Bueno, primero que nada, tenemos que desaprender todo lo aprendido, porque inició un nuevo régimen, un régimen de responsabilidades de los servidores públicos, que lo que veníamos entendiendo en materia de responsabilidades cambió. Ya cambió desde la parte de que tenía que haber una normatividad que te dijera qué tenías que hacer para que pudiese ser constitutiva de falta administrativa. Ahora hay faltas administrativas que son autónomas completamente. No necesitan de alguna otra norma secundaria a la Ley General de Responsabilidades que te diga el qué hacer, qué debió de haber hecho. Me refiero a manuales de la administración, que rigen la administración, leyes orgánicas, etc. Entonces, sí cambió completamente el paradigma. Tenemos que recordar que fue un régimen que empezó en el 82 con la renovación moral que le llamó un expresidente de la Madrid, creando la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y aquí en Chihuahua creamos unos años después, en el 88-89, aquí traigo el dato, déjenme darles el dato exacto. En el 88, sí, creamos la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Chihuahua. Y empieza a ser, ahora sí que acorde a toda esa dinámica que venía generándose, ¿no? Y esa ley estuvo vigente hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco me refiero a 2018, que de facto quedó desde 2017, pero en 2018 se hizo la gestión o la acción, la actividad por parte del Congreso para abrogar esa ley, ¿no? Con la entrada de la Ley de Responsabilidades Administrativas, Ley General de Responsabilidades Administrativas. También debemos recordar que esta Ley General de Responsabilidades Administrativas obedece a una reforma de la Constitución. Recordemos el precepto de la Constitución, el 73, que le dan una facultad que no tenía, que
carecía, dice, tiene la facultad para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos o omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que efecto previo, así como los procedimientos para su aplicación. Entonces, se crea esta reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se crea un grupo de reformas. En 2015 se hacen unas reformas y ya finalmente nos vamos a enfocar en la parte de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se crea y viene a suplir a una que, regresando a esa renovación moral del expresidente, bla, 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 siguió su caminito hasta el 13 de marzo de 2002, que se abroga en parte, la parte que relatea al procedimiento, y se crea la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, que era la que finalmente subsistió desde el 2002 hasta que entre en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y ahí fue donde, pues sí, hay un cambio de paradigmas. Recordemos los que nos tocó trabajar con la ley anterior, que el procedimiento iniciaba en el momento que se le notificara al servidor público involucrado. En ese momento iniciaba. Entonces, en el 2020 viene la Suprema Corte e interpreta y hace resolviendo una contradicción de tesis que, por un lado, decían de la ley vigente al tiempo de los hechos, y por otro lado, el sistema híbrido, ¿no? La parte sustantiva se refiere a cuáles son las faltas administrativas, que en el caso concreto de la ley vieja eran las obligaciones de servidores públicos, ¿sí? Obligación A, obligación de abstenerse, ahí o con su abstención. Y la parte adjetiva se refiere al procedimiento. Entonces lo que hacen aquí es prácticamente hacer un mal llamado, pero bueno, así le llamaron ahí por parte de la Secretaría de la Función Pública Federal, el sistema híbrido. Vamos a agarrar una parte de esto y vamos a agarrar una parte de esto. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala, por voto en mayoría, fue la votación 3-2, fue que se resolvió este conflicto que existía de cuál era la ley que resulta aplicable y sobre todo la interpretación del transitorio, del tercero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Bueno, entonces vamos a tomar algunos aspectos que les preparé. Como les comentaba, del 82 se publica la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el 2002 la de Responsabilidades Administrativas, y finalmente Chihuahua llevó ese cauce hasta el 2018. Las normas aplicables entonces prevén una serie de supuestos a través de los cuales una persona puede poner en peligro o generar una afectación a los bienes jurídicamente tutelados que la norma pretende proteger o garantizar, estableciendo consecuencias jurídicas, denominadas sanciones administrativas, susceptibles de ser impuestas a cualquiera que con sus actos o omisiones se adecúen a las conductas descritas. Dentro de este nuevo régimen formamos parte tenemos la dicha, vamos a decir, porque todavía no está todo escrito. Es más, esta jurisprudencia de 2020 de la Suprema Corte van a venir más. No van a ser las mismas condiciones dentro de 3 años, se los garantizo. Porque esa jurisprudencia vino a resolver en parte. Igual no nos gusta tanto, ahorita les voy a decir por qué. Pero sí se resolvió algo que tenían. Y dijeron, a ver, la investigación, ¿no? Pero vamos a ser francos, sí había una legislación y no estaba realmente combatiéndose la corrupción. En este nuevo sistema personificaron el interés del Estado. En la dinámica anterior era inquisitivo, ¿no? El jus punendi del Estado. ¿Cuáles son los jus punendi, la facultad punitiva del Estado? ¿Cuáles son esos jus punendi? Por un lado, el derecho penal, en el caso de los delitos, ¿sí? Vamos a bienes jurídicamente tutelados, y hay otro que tiene que ver con la administración pública, el jus punendi que tiene el Estado para sancionar a los servidores públicos y ahora a los particulares. Y personificó ese interés público
en el transcurso del tiempo cambia a autoridad acusadora, porque esa persona va a tener parte en el procedimiento que se sigue en contra de una persona acusándola. Va a poder intervenir en las audiencias que se lleven a cabo, en las diligencias, desarrollo de pruebas, etc. Podrá preguntar a los testigos, tiene una participación activa. Dentro de este nuevo esquema de todo esto, todo lo que teníamos aprendido, desaprendido y volver a aprender uno nuevo, tenía que ver con dar una participación incluso al denunciante, darle el carácter de parte, una autoridad investigadora, una autoridad sustanciadora y una resolutora, para que en ese modelo inquisitivo ya pasáramos al dispositivo de partes. Va a haber una parte que acusa y otra que se defiende, ¿sí? Esta que acusa representa al Estado, los intereses del Estado, ¿sí? La administración pública, esa lo representa. Y el otro pues, se va a tener que defender de una imputación que está haciendo la autoridad investigadora. Entonces, como es lógico, pues empezamos a tener problemas de la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No nos preparamos con todo, ¿no? O sea, bueno, ¿cuáles son los principios? Pero, siendo así muy francos, también cuando se fue a la oralidad en el caso de penal, lo civil y demás, tampoco se estaba preparando. Sobre la marcha se van creando criterios, principios, etc. Entonces, existe una jurisprudencia de pleno, ahí les voy a decir los datos, que viene a resolver en parte todo esto. Fíjense, principios del derecho penal aplicados al derecho administrativo sancionador. Al ser esta disciplina una manifestación de la facultad punitiva del Estado que no contaba con principios propios al tiempo que se materializó en nuestro país, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, al resolver la acción de inconstitucionalidad 4/2006, determinó que al momento de crear principios propios para el derecho administrativo disciplinario, resulta viable acudir, te dice prudentemente, no crean que todo, acudir prudentemente a los principios sustantivos del derecho penal, señalando que la transgresión de estos en cuanto al grado de exigencia no puede realizarse de forma automática, pues la medida en que se apliquen dependerá directamente de la compatibilidad de su naturaleza. Como resultado de esa determinación es que surge la jurisprudencia identificada como 99/2006. También, en el mismo sentido, la segunda sala de la Suprema Corte emite la jurisprudencia identificada como 124/2018, donde se precisa que a efecto de aplicar las técnicas garantistas, es que, vamos, híjole, tenemos una autoridad investigadora que la acusa, y luego tenemos un régimen que era completamente diferente, era sí inquisitivo, pero medio civilista, medio, ya ahorita nos volvimos muy parecidos al derecho penal, muy parecidos. La autoridad investigadora es una especie de ministerio público. A ver, si digo esto en frente de ministerios públicos, se enojan, pero sí, eso es. El Ministerio Público representa los intereses de la sociedad. Bueno, aquí también del servicio público. ¿Cuál es el bien jurídicamente tutelado aquí? Pues el servicio público, la gestión pública, o sea, lo podemos llamar de muchas formas, ¿sí? Bueno, entonces, que rigen el derecho penal en normas de derecho administrativo, resulta un requisito sine qua non que la norma se encuentre inmersa en un procedimiento de derecho administrativo sancionador, el cual se califica a partir de la existencia, estoy viendo el tiempo para no irme a pasar, a partir de la existencia de dos condiciones. La primera se refiere a un elemento formal, que implica que se trate de un procedimiento del cual pueda derivar la imposición de una sanción, y la segunda se constituye como un elemento material, que conlleva necesariamente que el procedimiento se ejerza como una manifestación de la facultad punitiva del Estado, cuya substanciación se advierta una clara intención de determinar si resulta o no procedente sancionar una conducta que se estima reprochable para el Estado por constituir un hecho típico antijurídico en aras de salvaguardar el orden público.
Entonces, no puede perderse de vista que dentro de las cuestiones novedosas que se instauraron en el derecho administrativo disciplinario a raíz de la publicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como resultado de la reforma constitucional de 2015, se instauraron una serie de principios exigibles a todas las autoridades involucradas. Esto es bien importante y tenemos que incluso razonar en nuestros actos. Tenemos que entender que así como nosotros sancionamos en base a un acto administrativo por violentar de alguna forma las normas administrativas, nosotros también estamos emitiendo actos administrativos. Y hay unos principios para la investigación, que aquí me supongo que no deben estar autoridad investigadora, resolutora y sustanciadora, pero hay unas que le corresponden a la autoridad investigadora. Una es a la sustanciadora, que es quien lleva a cabo la audiencia y quien lleva a cabo la admisión del informe, del IPRA, y obviamente la resolutora, ¿no? El tema de la presunción, etc. Pero se los voy a leer y les voy a decir en qué artículo viene. Entonces, para la fase de investigación son los de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material, respeto a los derechos humanos, previstos en el artículo 90 de la Ley General de Responsabilidades. Y para la etapa procedimental, los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos. Y esto se contempla en el artículo 111 también de la Ley General. Aún con esto, son principios propios del derecho penal, como lo es el de tipicidad. Si alguien no conoce a qué me refiero o a qué estoy haciendo referencia cuando hablo de tipicidad, ¿se acuerdan de los elementos de tipo, ¿no? La tipicidad que era uno en el derecho penal, ¿no? Entonces aquí ya tenemos que ver la exacta aplicación del cuerpo normativo, ¿no? La hipótesis del legislador, si era en el penal, a la conducta, ¿no? O sea, ya hay un tema que debemos de ver, ya hay un tema de tipicidad, ¿sí? Y ese estricto derecho. Entonces, como es la tipicidad, entendiendo como la adecuación exacta y plena de una conducta a un tipo penal, el cual no se encuentra expresamente previsto en la Ley General, resulta aplicable al derecho administrativo disciplinario y por ende a todos los procedimientos a través de los cuales se pretenda sancionar a servidores públicos o particulares que incurran en faltas administrativas o hechos de corrupción, debiéndose acreditar por la acusación entendida como la personificación del Estado a través de la autoridad que adquiere el carácter de investigador en temas de la Ley General, como la conducta desplegada por la persona señalada como presuntamente responsable se adecua exactamente a una hipótesis normativa previamente establecida, sin que pueda, eso es bien importante, acudirse a la etnología o la mayoría de razón. O sea, ya estamos en esa era, ¿no? Ya estamos en esa dinámica, y al decirte la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica los principios del derecho penal, vamos a recordar cuáles son los bienes jurídicamente tutelados en el caso del derecho penal: la vida, la libertad, etcétera, ¿no? Entonces, ya nos fuimos al máximo posible, La máxima cobertura garantista que existe en nuestro país ya la tiene el sistema de responsabilidad de los servidores públicos, el sistema disciplinario, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la parte de la autoridad investigadora, y en sí ustedes como órgano interlocutor es el eslabón que cabe en todo. O sea, a mí me preguntaban en su momento, cuando se entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, digo, oye, no, controvertible, no sé qué tanto, es que no llega. Bueno, primero, la Constitución lo dice y también la ley. ¿Cuál es el objeto de la ley? ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien que me pueda ayudar? No, tú no, tú se lo sabes. Es distribuir competencias entre los niveles del gobierno, el Estado, ¿sí? Federal, estatal y municipal. ¿Para qué cosa? Para precisamente sancionar los actos de corrupción, las faltas administrativas, debe ser bla, 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 ¿sí? Ese es el mayor de los vamos, es el objeto, ¿no? Pero ¿cómo se hace? ¿De qué forma se hace?
a través de los órganos centrales de control, se llega a todos lados, a todos lados. Porque un ente público puede tener órganos internos de control o puede, a través de la regulación, por ejemplo, aquí en el Estado, eso yo ahora sí que me pongo la palomita porque a mí se me ocurrió, de poner la parte, si se escucha, porque me aleje, poner la parte de las coordinadoras de sector, cada dependencia. Entonces, el reglamento interior de la Secretaría de la Función Pública Local se puso que si no existía órgano interno de control en ese organismo descentralizado, hay un organismo de la Chihuahua, creo que son 6 personas, imagínense tener una autoridad investigadora y sustancia. A ver, entonces, ¿cuál fue el diseño? No, ¿sabes qué? Vamos a poner esas atribuciones en los coordinadores de sector, para que lleguen a todos lados. Que a lo mejor existe una jefatura de departamento que le dé atención a, etc. Entonces, esa fue la forma. ¿Por qué? Porque de esa manera podíamos llegar. Entonces, cuando me preguntaron, oye, ¿será necesario? La verdad es que no. La verdad es que no. Oye, ¿y si emitimos aquí en Chihuahua una ley de responsabilidades y demás? Bueno, mira, si vamos a poner algo bien padre, o si va a ser un copy-paste nada más, no tiene caso. La verdad es que sí distribuye competencias entre los niveles del Estado y puede, sí, realmente no convertirse en letra muerta. Tan es así, ustedes se convierten en una autoridad en estricto sentido y emite actos administrativos de autoridad. ¿Sí? Bueno, de ahí el tema del debido proceso, todas las garantías que comentamos. Entonces, lo que les está comentando la autoridad investigadora de esa parte, ese papel que juega, resulta acorde a lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 4-2006 y emitir la jurisprudencia 100-2006, de cuyo contenido se desprende que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica. El juzgador, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que sugieren la interpretación o que lo pueden llevar a sufrir las imprecisiones de la norma. De ahí la parte de la aplicación exacta de la ley, ¿no? El razonamiento que precede no puede llevarse al extremo de exigir al legislador federal prever cada posible situación constitutiva de responsabilidad, resultando jurídicamente viable el establecimiento de tipos adjetivos en blanco, entendidos como aquellos supuestos hipotéticos en los que la conducta infractora se precisa en términos abstractos y requiere un complemento para integrarse plenamente, atendiendo a que en esa materia no se exige un grado de satisfacción absoluto al principio de reserva de ley, pues la regulación de ciertas cuestiones técnicas requiere de la participación del Ejecutivo o ciertos órganos constitucionales autónomos. El ejemplo más claro de estos tipos objetivos en blanco lo encontramos en la fracción primera del Ordenal 49 de la Ley General. Les voy a decir a ver quién tiene una idea. Esto guarda relación directa con lo determinado en la primera y segunda salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso para mí era muy importante venir con ustedes a decirles, porque sí, en efecto, va a haber algunas infracciones que, a ver, el Código Municipal dice tal cosa. Entonces, a ver, ¿qué hizo? Ahí está el contraste, ¿sí? Entonces ya tienes el asunto, ¿no? Pero ahora algunos otros casos. ¿Quién me podría decir? Y puse referencia incluso al artículo de la fracción primera del 49. ¿Quién podría decirme esa parte que les digo de la coparticipación del Ejecutivo o de ciertos órganos constitucionales autónomos para generar esas situaciones de hecho y de derecho? ¿Quién podría comentarme uno? ¿Quién podría decirme? Digo, ahora sí es una pregunta, le hacemos caso a nuestro compañero. ¿Quién podría contestarme esa pregunta? Les voy a dar un tip, o les voy a dar una... En la parte del Ejecutivo, el Código de Ética. El Código de Ética te dice, artículo 49, fracción primera de las no graves, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, digo que también es extraño, digo, hay que ser lo que es, ¿no? El Código de Ética establece ciertas obligaciones, vamos a decir, ciertas actividades, pautas de comportamiento, pero también de abstenciones, que ya regulan el actuar del servicio público, incluso relacionados con distraer
personas, los recursos en general, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo. ¿Cuál podría ser uno que devenga de un organismo constitucional autónomo? ¿Qué se les ocurriría? ¿Qué obligaciones emite un ente? ¿Qué obligaciones emite un ente que podrían generar esos casos de hecho y de derecho? ¿Cuáles se les podrían ocurrir? Un organismo constitucional autónomo, aquí del Estado, obviamente. ¿Alguien? A ver, ¿tú cuál podrías tú pensar? ¿Yo? Sí. ¿Qué les parece el Ichitai? El Ichitai te señala obligaciones a ti como, ¿verdad que no lo han pensado? ¿No? Está muy interesante, o sea, sí se crean situaciones para que se puedan sancionar y sí convergen esos dos, pero por lo general, les digo, o sea, esta ley general de responsabilidades administrativas tiene una autonomía, o sea, digo, en realidad, ahorita lo vamos a ver más adelante, todos los tipos administrativos, bueno, no todos, la mayoría de los tipos administrativos tienen autonomía, o incluso una situación dual. Pueden ser autónomas, me refiero a una violación directa a la ley, que ahí es donde digo, tenemos que desaprender lo aprendido, porque toda la vida nos hemos dedicado a la materia de responsabilidades, desaprender completamente lo aprendido, completamente, porque sí teníamos muy enclaustrado la parte esta de una norma que te diga el deber ser, y qué es lo que hizo, pues el contraste, vámonos, violación, vámonos por la de todo, la 24, que era la genérica, y la inducción muy bien padre, y si tenía que ver con dinero, la fracción segunda y la tercera. Y también no cumplió con la máxima diligencia, la primera, también era de cajón. Ya cambió ese esquema. Entonces, queda manifiesto que si bien con la publicación de la ley general se implementaron nuevas figuras que implican un cambio de paradigma, ante eso estamos, ¿no? Es un cambio de paradigma, ¿sí? Completo. En relación con la manera en que se tramitaron los procedimientos de la responsabilidad administrativa, esta continúa siendo una materia, es una realidad, en vías de desarrollo, respecto a la cual quedan muchas cuestiones por analizar y que, para quienes manejamos el sistema anterior, implica hasta cierto punto una nueva curva de aprendizaje. Bien, yo les voy a comentar. Yo les vengo a hablar, yo como una persona que se ha dedicado a eso, si soy magistrado de Tribunal de Justicia Administrativa, pero es un criterio que yo tengo. No necesariamente obedece al criterio del ente público que forma parte, por supuesto. Hay muchas cosas en construcción que les digo, lo de hoy no es lo mínimo que va a haber dentro de 3 años y 5. Hay muchas cosas en construcción. El licenciado Saúl le ha tocado que hemos analizado algunas cosas. Oye, la cantidad de audiencia, oye, el tema de ofrecimiento de pruebas. Una cosa importantísima. Ya vamos a salir un poquito del tema para que dejarlo respirar y poder hablar así más, porque ya hay unos que se están durmiendo, unos y unas que se están durmiendo. Es muy simple, fíjense. La Ley General de Responsabilidades Administrativas para el ofrecimiento de pruebas te señala 2 tiempos. 2 tiempos. Por un lado te dice, en el IPRA, las pruebas que se ofrecerán, un evento futuro, que se ofrecerán, y en el artículo 208 que te dice cómo se lleva la audiencia inicial y todo el rollo, te dice, un momento que la autoridad resolutora, no es la sustanciadora, perdón, sustanciadora al momento de la audiencia inicial, les va a dar a las partes para que ofrezcan pruebas. ¿Qué pasa entonces si nada más las anunciaste y no las ofreciste? O si no las anunciaste y te vas directo a ofrecerlas. Es que aquí dice, espérame, es que tu IPRA entonces no estaba completo. Además no se debe haber admitido. O sea, sí tenemos una cosa y sí nos cambian completamente los paradigmas. Lo que entendíamos ya no es antes, pues en nuestro escrito dice, no, hay un momento procesal, es estricto derecho, sigue el proceso. Hay un momento donde las personas deben de ofrecer las pruebas, ¿sí? También la parte del defensor de oficio, les digo, eso no existía antes, ni en la ley de responsabilidades administrativas, ni, es más,
que extrañamos, digo, ya les digo esa parte de las fracciones del 8 de la ley de responsabilidades administrativas, de la vieja ley federal me refiero, porque de la estatal ni hablo, porque híjole, si vean cuántas deficiencias tenía. Ahorita les platico algunas, dos, tres. Esa ley te señalaba en total de 24 fracciones, 11 abstenciones. Abstenerse no sé qué, abstenerse no sé qué, abstenerse. Y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas son puras actividades. Quien realice tal, quien esto, no hay abstenciones. Esa abstención vamos a llamarla como omisión, que sí puede haber una omisión, sí, sin duda, pero no como antes. Les digo, es romper lo que sabíamos y volver a aprender lo nuevo. Si hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de esta materia, siéntanse en confianza porque no todos, así andamos todos, porque son muchas cosas nuevas. Fíjense, la jurisprudencia de la Suprema Corte, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de una resolución que emitieron a una contradicción de dos jurisprudencias, ni siquiera abordaron lo que decían las dos, señalaron que se fueron por otro lado, no me dejarán mentir, licenciado Saúl. O sea, por aquí decían aplicación vigente al tiempo de los hechos, por este híbrido. ¿Y qué dicen? ¿Saben qué? La investigación es la que va a regir todo. La investigación es la que va a regir todo. La ley que utilizaste al momento de la investigación es la ley que va a prevalecer todo el procedimiento. Porque el procedimiento no inicia lo que pensábamos antes, que decía la ley de responsabilidades administrativas, que el procedimiento iniciaba con la citación del presunto responsable, con la imputación. La citación era un oficio citatorio que trae la imputación. Eso era lo que aprendimos en su momento. Dice que no. Que el procedimiento inicia con la investigación. La ley que tú aplicaste para la investigación es la misma que debes aplicar hasta la culminación del procedimiento. O sea, hasta que resuelves o absuelves o pones sanción, etc. En ese momento se termina. ¿Sí? Entonces, todo cambió. Absolutamente todo cambió. Entonces, vamos a platicar de la estructura de los tipos administrativos. Y ahorita les digo, hay más cositas ahora sí de la legislación de Chihuahua. Una vez establecidas las cuestiones introductorias pertinentes, se abordarán los elementos objetivos del derecho administrativo sancionador, esto es, propiamente la forma y términos en que se prevén las faltas administrativas y los elementos cuya actualización es indispensable para determinar que cualquier persona resulta administrativamente responsable y por consiguiente aplicarle una sanción, para lo cual me enfocaré en las faltas graves y nada más tres vamos a ver. Porque, digo, hay muchos tipos, hay muchas cosas, pero en esas tres vamos a entender. Y si nosotros podemos desarrollar, y en cada una de las determinaciones que tenga, es más, la autoridad investigadora, desde que haga el IFAR, tiene que tener muy claro el ABC, tiene que tenerlo, y poder desglosar o desmenuzar los elementos del tipo. Vamos, la hipótesis normativa, que es la falta en sí. Entonces, el supuesto de hecho se refiere a la falta administrativa, entendida como cualquier conducta que el legislador federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción X del 73 de la Constitución, digo, esa facultad a regular en la materia de responsabilidades, se califica como reprochable y la cual trae aparejado un tipo de sanción. O sea, me refiero a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se lo dije de una manera muy bonita. De acción, eso es, aquí empezamos con esta parte, ¿no? Y les voy a decir, ahora sí que en mi óptica, a lo mejor ustedes dentro de un tiempo me van a decir, no, fíjate que, híjole, ya analicé, casi estoy de acuerdo con la mayoría de lo que dices, pero no era de acción, yo la veo de tal. Digo, se vale, ¿eh? Son aquellas faltas en las cuales el comportamiento típico consiste en un hacer, es lo que les decía. Dentro de la ley general tienen esa calidad el peculado, el desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, la actuación bajo conflicto de interés, la contratación indebida, la simulación de actos jurídicos, el tráfico de influencias, el encubrimiento, el nepotismo, las violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana,
derivado de las reformas recientes. El soborno, la utilización de información falsa, la corrupción, el uso indebido de recursos públicos, la contratación indebida de servidores públicos y las faltas de particulares en situación especial. Y luego vienen las de omisión. Les digo, o sea, de manera especial, no hay. No. Tiene que estar, ahorita le puedo decir, si hay unas, pero tienen que estar relacionadas con otras. Ahorita lo van a ver por qué. Las de omisión son aquellas faltas en las cuales el comportamiento típico se constituye a través de una abstención, es decir, de la no realización de una conducta debida. En la ley general no se prevé como tal ninguna falta grave o de particulares que se configure exclusivamente a través de una abstención. ¿Sí? Era lo que decía, la evolución, a ver, ¿cómo estamos? En la ley de responsabilidades administrativas, la que previó este nuevo régimen que estuvo vigente, en realidad es en específico de 2002, de marzo de 2000, del 13 de marzo de 2002 a 2017, tenía 11 abstenciones, o sea, 11 abstenciones, abstenerse no sé qué, abstenerse no sé qué, abstenerse no sé qué, abstenerse no sé qué tanto, abstenerse no sé qué tanto. Y aquí cambia todo. Aquí hay conductas de acción. El que realice tal cosa, tal cosa, y lo viene la dual. Se refiere a aquellas faltas que pueden configurarse tanto con una acción como con una abstención. Y dentro de la ley general tienen ese carácter, ojo, el cohecho, el abuso de funciones, el enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, el desacato, la obstrucción de la justicia y la participación ilícita en procedimientos administrativos. Pero fíjense que ustedes van a tener muchos casos de estos. No lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me puede decir esto? Necesito que alguien me lo diga porque yo no me lo sé. ¿Cómo se llama eso de no juzgar dos veces por el mismo y todo? ¿Cómo se llama ese principio en latín? Eso. Les van a decir en muchos casos eso. Oye, un particular, oye, ya me sancionaste. Ya me sancionaron en temas de la ley de adquisiciones, se fue el expediente, sanciona a proveedores y me sancionaron. Y ahora me quieren iniciar un procedimiento como particular vinculado con faltas administrativas graves. Se está violentando ese principio y viene la Constitución. Ojo, así dicen los empresarios. No, señor. No, señor. No, es que es de la misma naturaleza y no faltaré una abogada, un abogado que... No, que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 14, nos da la respuesta. ¿Quién tiene la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Que me pueda leer el segundo párrafo. A ver tú, abogada, ¿me ayudas tú, por favor? El segundo párrafo del 14. Artículo 14. El segundo párrafo. Sí. La atribución del tribunal para imponer sanciones a particulares en términos de esta ley no limita las facultades de otras autoridades para imponer sanciones administrativas a particulares, conforme a la legislación aplicable. Ándeles. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si incurren en un caso de infracción a la ley de adquisiciones, se puede sancionar por... Ahí en el órgano interlocutor va a haber un área que sanciona a proveedores. ¿Es correcto, no? O ya existe, más bien ya existe un área que sanciona a proveedores y conoce el tema de las inconformidades, etcétera, ¿no? ¿Sí, no? Entonces se puede sancionar por esa vía y también puede ser constitutiva de falta administrativa grave. ¿Sí? Afectación a bienes jurídicamente tutelados. Comentamos que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas innovó de esa forma, ¿no? O sea, materializó el interés del Estado en una persona. Si nos ponemos a analizar de las viejas legislaciones a la nueva legislación, pues es más garantista, sin duda, la nueva ley. Pero en las anteriores no existía una figura que te acusara, que estuviera, no, este hizo y este, y en todas las audiencias. Y llevas un testigo para intentar demostrar tu inocencia o tu no participación en todo, y también le vas a hacer preguntas de autoridad investigadora. O
sea, y el denunciante y demás. Entonces, total, la ley general se prevén supuestos de hecho que para su configuración requieren la generación de un resultado y otros en los cuales basta la posibilidad de generar una afectación. Vamos a hablar de resultado y también les voy a decir los tipos, ¿no? Las formas de faltas administrativas que a mi juicio son de resultado aquellas faltas administrativas que requieren la generación de un perjuicio al servicio público o a alguna persona, o la generación de alguna ventaja a quien tenga la calidad de actor material de la falta o alguna persona con la cual ésta tenga relación de parentesco consanguíneo o civil, relación profesional, laboral o de negocios. En la ley general tienen esa cualidad el peculado, la utilización indebida de la información, el abuso de funciones, la simulación de actos administrativos, el tráfico de influencias cometido por servidores públicos, las violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos establecidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana y la contratación indebida de servidores públicos. Fíjense, ¿cuál es la? Voy otra vez al tema del IPRA para más o menos ir generando. Estamos viendo y tenemos, o sea, la parte del IPRA es la parte más importante, porque se va a fijar una litis, ¿sí? Ustedes como una instancia fiscalizadora no pueden decir, ay, no presunto daño, o hay daño o no hay daño. Una instancia fiscalizadora no puede decir eso. No, pues allá que lo determine el de RESPO, o la resolutora, ¿no? O el tribunal. No. El IPRA viene a fijar la litis a fin de cuentas. Y ustedes como instancias fiscalizadoras, o órgano interno de control del área de auditoría, tienen que señalar si existe un daño y cuantificarlo. Tienen que decir. ¿Por qué? Porque si de repente no señalaron un daño, se transcurre el procedimiento y lo dicen en otra etapa, o nunca lo dicen, y a mí se me ocurre, yo en el tribunal, yo soy el resolutor, yo todo, va. Pues el daño de tanto, o el perjuicio de tanto, obtuvo un beneficio, un lucro, lo que sea. Pues en realidad esto va en una litis. Había una que se señaló en el IPRA, yo le estoy variando, aquí no decía un daño, y aquí estoy diciendo que hubo un daño. Estoy en realidad variando una litis. Porque no tuvo la oportunidad de defenderse la persona. Entonces por eso les digo, el IPRA tenemos que tener especial cuidado. Los órganos y centros de control, yo digo, es que no puedo decir columna vertebral, pero es la célula más importante de todo el sistema estatal y nacional de anticorrupción. El órgano interno de control llega a todos lados. A todos lados. Está en la auditoría superior, pero no tiene la capacidad. Llega a todos lados, sin duda. Pero no tiene la capacidad. Los órganos y centros de control son los quienes llegan. Y tenemos que mejorar, desde ahorita tener bien visualizados, por eso yo les hablaba de los principios de la investigación. Tenemos que tener bien visualizados esos elementos. Incluso hay unos principios básicos en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que tenemos que poner en nuestro razonamiento cuando estemos señalando precisamente la conducta infractora y posiblemente constitutiva de esa falta administrativa. Por supuesto, ahí vienen los principios. Bueno, entonces, en esa misma guisa, los CIPRAS vienen a poner todos los elementos, vamos a decir, todos los elementos que van a versar en el estudio, en el análisis que se realicen por parte de las autoridades resolutoras, que si no imputaste bien, la resolutora no puede corregir la falta de imputación. Pues les digo, estricto derecho. Tiene que embonar prácticamente la hipótesis del legislador, o sea, la falta administrativa total, con la conducta que externó la persona agente, ¿no? De puesta en peligro. Esta característica la tienen aquellas faltas que, aun sin generar una afectación directa a la administración pública o alguna ventaja indebida para el actor o algún tercero, se configuran
pues dada su naturaleza, con su sola materialización pueden alterar el normal y correcto funcionamiento del Estado. En la ley general tienen esa cualidad la actuación bajo conflicto de interés, la contratación indebida, el enriquecimiento oculto o ocultamiento de conflicto de interés, el encubrimiento, el desacato, el nepotismo, la obstrucción de la justicia, la participación ilícita en procedimientos administrativos, el soborno, el tráfico de influencias a cargo de particulares, la utilización de información falsa, la reclusión y el uso indebido de recursos públicos. También la dual, en esta categoría se encuentran aquellas faltas que pueden configurarse tanto si se afecta o no de forma directa a la administración pública o se generan ventajas indebidas para terceros, y en la ley general tienen esa cualidad el cohecho, el desvío de recursos públicos, las faltas de particulares y situaciones especiales. Ahora, vamos a eso que les estaba platicando de esos autónomos. Para mí eso es importantísimo porque algunos de ustedes sí les tocó trabajar con, a ver, levante la mano quien le tocó trabajar, o ya sea con la local ley de responsabilidades de los servicios públicos del Estado de Chihuahua, o con la federal ley federal de responsabilidades administrativas. Levante la mano a quién le tocó. ¿A ustedes dos? 3, 4, 5. Bueno, dentro de ese nuevo paradigma que existe, se consideran autónomos aquellos tipos administrativos que, estando previstos en la ley general, no requieren vincular la conducta con ninguna otra normatividad para configurarse. Esta cualidad la tienen el cohecho. Ahorita vamos a ver el tipo de cohecho. La utilización indebida de información, el enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, el tráfico de influencias, el encubrimiento, el desacato, el nepotismo, la obstrucción de la justicia, el soborno, la utilización de información falsa, la corrupción, la contratación indebida de servidores públicos y las faltas de particulares en situaciones especiales. Que, como les comentaba, insisto mucho, o sea, el nuevo paradigma. Anteriormente, sí necesitábamos otra norma que te dijera cómo debía de actuar la persona. Y si no lo conseguías, pues no era falta administrativa. Había una necesidad. Había casos de excepción. Un caso de excepción, por ejemplo, el tema de las declaraciones patrimoniales. Era una obligación directa de ley. La ley te decía que tienes que hacer la declaración patrimonial, a veces no. Era una infracción directa, ¿no? Directa de la ley. Bueno, en blanco. Esto se refiere a aquellos tipos administrativos que para configurarse requieren concatenar la falta administrativa con una disposición contenida en un ordenamiento jurídico secundario. Tienen esa calidad la actuación bajo conflicto de interés, la simulación de actos jurídicos, las violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos establecidas en la Ley Federal de Autoridad Republicana y el uso indebido de recursos públicos. Y también tiene una dual. Aquellas faltas que pueden configurarse tanto sin acudir a una norma secundaria como acudiendo a ella. La ley general tiene la cualidad de calculada, de recursos, etc. Ahora, en el derecho administrativo disciplinario se refiere a las sanciones entendidas como el mal que impone el legislador por la comisión de faltas administrativas. Su base es la culpabilidad del actor o partícipe y se justifican como un medio de prevención, y en el caso de faltas graves y particulares se prevén en los arábicos 78-81 el tipo de sanciones administrativas. Nexo causal. Esto para mí pongan mucha atención, aquí la parte del ejercicio que van a tener que realizar ustedes para cuando chequen esa conducta. A ver, se reúnen estos elementos, vamos a tener que enfocarlos y desglosarlos, ¿sí? Lo trata de hacer muy simple, nada más van a ser 3. Sabrán que en todos los artículos de la ley general hay un requisito indispensable para que puedan ser sujetos de la ley. El requisito es el carácter de servidor público. Por ejemplo, les pregunto, es una pregunta casi esas de las abrazadores que te hacen por todo. Una persona que preste su servicio social en la función pública, en el servicio público en general, ¿creen que está sujeto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas? ¿Qué creen ustedes? Una persona del servicio social. Sí, es una beca.
general, pues ya todos los servicios social decían que a mí no me tocó, pero bueno, yo creo que digo, estudiando, ¿no? No tiene funciones, no está dentro de la plantilla de infraestructura, llega a prestar un servicio, no tiene funciones, está de apoyo, no logra que se vea público. A ver qué pasa. Tú eres el de adquisiciones y mandas a la persona al de servicio social, al café de enfrente, para que se junte con el proveedor. Ya le dan el dinero. Recibió. ¿Cuál es el tipo este? A ver, déjame encontrarlo. Cohecho el servidor público que exija, acepta, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio. Recibió lana el vato por la chava. Perdón por la expresión, pero así como que se sonríen y se oxigena el cerebro. ¿Recibió lana? Sí, pero a través de un tercero, no es servidor público. Exacto. No tiene el carácter de servidor público la persona de servicio social. Lo mandó. Y por eso el legislador previó esa hipótesis a través de un tercero. Entonces, quien lo mandó y quien andaba ahí haciendo las chocuras, que no es palabra chocuras, pero me gusta utilizarlo, quien andaba de chueco o de chueca, en términos de esta hipótesis normativa, es la que resulta responsable. Digo, obviamente se tiene que seguir el procedimiento, etc. ¿no? Bueno, consecuencia jurídica. Muchas gracias. Consecuencia jurídica. En el derecho administrativo disciplinario, perdón, ese ya lo he visto. El nexo causal implica que la acción manifestada como un acto o omisión sea directamente generadora de la consecuencia jurídica. Eso es importantísimo. Luego se nos va, no, es que sí, no, sí tiene que haber una relación de causalidad. Sí, por supuesto. Faltas administrativas graves. Ahora, una vez establecidos los aspectos más importantes de los tipos administrativos, a efecto de ejemplificar algunos de los elementos más importantes a considerar al momento de encuadrar conductas posiblemente constitutivas de responsabilidad administrativa, haré referencia al desvío de recursos públicos, el abuso de funciones, la actuación bajo conflicto de interés, previstas en los artículos 54, 57 y 58 de la Ley General. Que digo, dicho sea de paso, son muy recurridos, ¿no? Esos que son los famosillos, ¿no? ¿Qué dice el 54? Les voy a pedir que hagan esa reflexión que les estoy pidiendo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los requisitos para que se puedan ya ir visualizando, ya se va asomando por dónde me voy a ir yo como autoridad investigadora? Será responsable, perdón, me emociono. Será responsable de desvío de recursos públicos. Ojo, el servidor público, ¿qué? Ya les va. 1. Que autorice, solicite o realice. Abogada, se tienen que... ¿Es abogada usted de verde mostaza? Sí, es abogada. ¿Cómo podríamos entender esa palabra? Autorice, solicite o realice actos. ¿Tienen que reunirse los tres elementos? ¿No? Uno u otro o el otro. Así como no. Autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico. Esta es la dual que les decía, y por eso es el ejemplo. Sin fundamento jurídico, o sea, no tienes atribuciones tú para hacer tal o cual cosa, donde autorizaste, solicitaste o realizaste actos, ¿sí? Para, ya sea asignación o desvío. O sea, si creamos un hilo normativo, puede ser, será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, suprimimos los otros dos, actos para, y aquí hay otro, también ahí hay una dualidad, asignación o desvío. A ver, ¿qué fue? ¿Asignó algo? Una licencia, un permiso, o desvío de recursos públicos. Y luego, en esa misma estructura que les estoy diciendo,
sean materiales, humanos o financieros. Y luego viene lo último, sin fundamento por un lado o en contraposición a las normas aplicables. Fíjense que yo tengo una crítica a este artículo, muy fea, hay que decirlo, ¿no? Es eso que les acabo de leer. Y luego en la parte de abajo, se considerará desvío de recursos públicos. O sea, si le hubieran puesto también se considerará, pues va. Pero entonces aquí lo están limitando. ¿A qué cosa? Aparentemente, digo, hay que razonarlo porque no es así. La intención del legislador no era así. O sea, nadie está diciendo, o sea, también se va a considerar esto, ¿no? Sí, hay una deficiencia. Salvo la mejor opinión de ustedes que me puedan decir, no, fíjate que. Pero eso es lo que yo veo. Se considerará desvío de recursos públicos el otorgamiento de autorización parcial para otros del pago de una remuneración en contravención a los tabuladores, o sea, que paguen mal o les den bonos o les den, ¿sí? Que al efecto resulten aplicables, así como el otorgamiento de autorización parcial para otros de pagos de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato de ley o condiciones generales de trabajo. Más. Pero no dice, no es excluyente. Solamente te dice, había una necesidad. Vamos a entender también los factores de ese poder. Había una hambre de que los servidores públicos no tuvieran esos bonos y esas sueldos y que se va y se va. No, se lo liquidaron con 3 millones. ¿Cuánto ganaba? 20,000 pesos. O sea, había un hambre, había un tema de que, oye, ¿no? Entonces tuvo que señalarse esto como parte, me supongo, de la charla, de la negociación, etcétera, de esta ley, que se estableciera algo para que no volviera a pasar esos supuestos. Que, insisto, remuneración en contravención a los tabuladores. Si en tus tabuladores tú ganas tanto de base y tanto de compe, o sueldo integrado de tanto, no tienes por qué ganar más. Y tampoco, incluso la ley de presupuesto de egresos, con teléfono mental y ley de presupuesto de egresos con teléfono mental y gasto público por el Estado de Chihuahua, si no lo sabía. En esa ley también te habla de lo de los bonos impedidos. ¿Sí? Entonces, sí había una necesidad de poner un alto a esto. Entonces no podemos verlo como excluyente, pero a la vez dicen, ay, ¿por qué? ¿Qué les gusta? Bueno, partiendo de lo anterior, podemos decir que los elementos constitutivos de la falta de prueba grave, que es lo primero que tenemos que hacer. Sujeto activo, ¿quién es el sujeto activo? El servidor público. ¿Tipo de conducta? ¿Es una actividad o es una omisión? Es una acción. Forma y medio de comisión. Ahí está. ¿Qué autorice? ¿Qué solicite? O realice. ¿Sí? Una de las tres. No todas, como nos dijo la compañera. No tienen que reunirse todos los elementos. Eso que les decía yo, de la exacta aplicación y todo, no significa que se reúnan todos los supuestos de la ley. Pueden hacerse la cadenita. ¿Sí? Más es imposible. O se autoriza o se solicita, o se asigna o se desvía. Así se me explico, ¿no? Autorizar, solicitar o realizar actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, que podrían ahí conjugarse varias, podrían desviar tanto materiales, vamos a decir, no, pues vamos, se está cambiando aquí mi amigo Saúl y me cae muy bien, vámonos acá, todo el personal y todo, y vamos a hacer, le hacemos la mudanza. Pues estás desviando, y el vehículo oficial, ¿no? Es una troca ahí, de tonelada y media y todo. Y sí me habló, pero dije, no, vamos a cumplir la ley. Ahí, ¿qué sería? Pues obviamente, cuando se conjugan todos los recursos materiales humanos, ¿no? ¿Sí? O sea, sí puede, no significa que no. Sin fundamento jurídico por un lado, o en contraposición a las normas aplicables, ¿sí? O sea, hay una norma que te dice no, pero también si no hay una norma que te diga sí, también, ¿sí? Claro. Bueno, señalado esto, este resulta ser un, ¿cómo vamos a sentir? Bien, ¿verdad? Bien.
Señalando esto, este resulta ser un buen ejemplo de los tipos administrativos de una acción puesta en peligro y para cuya configuración puede acudirse a un ordenamiento secundario. Pues la persona señalada como presuntamente responsable necesariamente deberá realizar una acción, ya sea autorizar, solicitar o realizar actos a través de los cuales desvía recursos públicos de los fines para los cuales se encuentran asignados. No se requiere que con su actuar se genere un beneficio al actor o a algún tercero, ni que se afecte el servicio público y se puede configurar sin acudir a una norma secundaria, ya por esa dualidad, ¿no? Esa autonomía, ¿no? Cuando la conducta se estime realizada sin fundamento jurídico o acudiendo a una norma especial, ¿no? Secundaria, cuando se atribuya la contravención a las atribuciones aplicables. Y luego el abuso de funciones también, bien socorrido esta parte. El de abuso de funciones, el 57. Incurrirá, vamos a hacer también el ejercicio, incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público. Fíjense en el 54, dice el servidor público. De acá, la persona. Ahí se les fue una, ¿no? La persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tengan conferidas o se valga, o sea, no tienes esa función, esa atribución. Función, atribución, tenemos alguna. Alguien me puede decir, porque siempre, a ver, ¿hay alguna diferencia entre atribución y función? La verdad. Yo lo veo como una especie de sinónimo. No, es que la atribución está prevista en una ley y la función es la que le puede dar el. A lo mejor tiene un punto ahí. Pero también dentro de sus funciones son las que vienen de la ley. Entonces, volvemos a donde empezamos, ¿no? En abuso de funciones, la persona servidor público que ejerce atribuciones que no tengan conferidas o se valga de las que tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta ley, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público. A ver, dentro de esta estructura que estamos haciendo, se requeriría aquí para que se encuadre este tipo administrativo, esta falta administrativa del 57, que se cause un perjuicio. Se requiere. Se lo voy a volver a leer. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidor o servidor público que ejerza atribuciones que no tengan conferidas, o sea, no tiene una galleta, no tiene galleta, ¿no? Es que no alcanza, perdón, que no tengan conferidas o se valga de las que tengan para realizar o inducir actos o omisiones arbitrarias, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 50 de esa ley, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público. ¿Qué piensan? Lo vuelvo a leer porque ya di mi comercial que no ha comido y se listo. Es que si se requiere, no, porque puede ser el beneficio o el perjuicio. Aquí no hablamos. Dice, bueno, sí, beneficio, sí. Para crear un beneficio, si lo tengo ya me sale de acreditar un daño. O si no genera un beneficio es para causar un daño o perjuicio. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora pública, servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tengan conferidas, primer requisito, o se valga de las que tiene, ahora sí que es la dualidad, ¿no? De las que tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarias. Y luego ya las dos partes. Para generar un beneficio para sí o para las personas del 52, que son los parientes, ya la que se sabe, ¿no? O para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público. Se los dejo. Bueno, partiendo del anterior, podemos decir, sí, tiene razón. Sí, no, en efecto, pero se los dejo. No les voy a dar todas las respuestas. Fíjense.
Partiendo de lo anterior, podemos decir que los elementos constitutivos de la falta administrativa grave referidas son los siguientes. El sujeto activo, ¿quién? Es el servidor público, ¿no? La conducta también es de acción. Y ¿cómo se llama? La forma en que se lleva a cabo, que les digo, estos son 3 elementos, ustedes los tienen que desglosar, sobre todo en el IPA. Ejercer atribuciones que no tenga conferidas o valerse las que tenga para realizar o inducir actos de comisión. Es más, voy a poner una galletita para ¿nos tomamos 5 minutos? Sí, 5 minutos. Y es más, de preferencia no se salgan, si quieren al baño van, pero seguimos en igual menos de 5. Bueno, les seguimos. Recording in progress. Seguimos, ay, qué bueno que no grabaron por la noche. Bueno, les importa que la plática, la parte de los elementos. Ahora vamos a entrar al 57, que es la base de funciones, que, no, perdón, eso ya lo vimos. Ya vamos al último, a la actuación bajo conflicto de interés. El primer párrafo de la Ordenanza 58 de la Ley General prevé la actuación bajo conflicto de interés. Incurre en actuación bajo conflicto de interés que el servidor público que intervenga por motivo de su empleo o cargo de comisión en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de intereses o incumplimiento legal. Partiendo de lo anterior, podemos decir que los elementos constitutivos de la falta administrativa grave son los siguientes. Por un lado, sujeto activo va a ser lo mismo, el servidor público, aquí no hay más, ¿no? Tipo de conducta de acción, forma y medio de comisión, intervención en cualquier forma con motivo del empleo o cargo de comisión, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan conflicto de interés o impedimento legal. Ahorita platicando con un viejo conocido, el señor Rosana por allá, le decía, es que cuán importante es que en los cifras utilicemos las mismas palabras que establecen ahí. Si te habla ahí de quien solicite, no le pongan quien pida, no le pongan que pidió, no conviene. Tenemos que tratar desde ahí, desde ese momento, de ir adecuando a la hipótesis del legislador. No hay que ser ahí creativos. No, es que es un sinónimo, pidió y solicitó. Sí, sin duda alguna. ¿Pero para qué? ¿Cómo para qué? Bueno, señalando esto, resulta ser un buen ejemplo de los tipos administrativos de acción puesta en peligro y para cuya configuración es necesario acudir a un ordenamiento secundario. Pues la persona señalada, o sea, ojo, hay una palabra, conflicto de interés, necesitamos saber qué, ¿sí? Como presuntamente responsable necesariamente deberá realizar una acción interviniendo con motivo de su cargo en la atención, tramitación o resolución de algún asunto. No requiere que su actuar se genere un beneficio, ya sea el propio actor que lo hace o algún tercero, ni que se afecte el servicio público. Para configurarlo se debe acudir a una norma secundaria en la cual se contengan las atribuciones que le permiten intervenir en la atención, tramitación o resolución del asunto. El ejemplo fácil, la ley de adquisiciones que prevé hay algunos supuestos. Ahí, ok, si resulta que mi hermano es el licitante o de repente, en un caso específico, ¿no? Yo soy quien tengo que firmar el contrato o soy quien doy el fallo y mi hermano, mi hermana que tiene una empresa es quien, no, necesitas un conflicto de interés. Que entendemos, por ejemplo, en los municipios, luego, pues hay municipios de muy pocas personas, ¿no? Y todos están emparentados. Existe una disposición permisiva. Lo único que tienen que hacer es solicitar la autorización, en el caso del Poder Ejecutivo, a la Secretaría de la Función Pública, en el caso de los municipios, si mal no recuerdo, por favor corrígeme si me equivoco, al órgano interno motor, al efecto de la autorización, aunque siendo la ley de adquisición, sí, te dice órgano interno motor o Secretaría de la Función Pública. Y ya con eso,
con la justificación que tú emites. Oye, es el único proveedor que tenemos acá en el municipio que se imaginen, más recóndito del estado, un estado muy grande. Imagínense un municipio con 2,000 habitantes, que todos están emparentados, y solamente el tío de la esposa vende tal cosa. Es el único. Es más, es la única gasolinera del pueblo, del municipio, ahí donde tiene la cabecera municipal. Necesariamente tienen que cargar ahí, porque solamente hay una gasolinera. Si mandas tú a la instancia correspondiente, que hay que checar la ley de adquisiciones, no recuerdo exactamente, o si me pueden ayudar ahorita cuando lo vean, mandas tú con la justificación y te espera la autorización, y se puede. Pero, ojo, la intención de que el legislador normara esta parte es precisamente para evitar la corrupción, que existieran ahí actos francos, conflictos de intereses, y que precisamente se incentivara ese tipo de conductas, que obviamente pues, es lo que tratamos de evitar. Bueno, ahora, ya ven que les comentaba al principio sabroso que me dijo, ¿no? Non bis in idem. Vamos a recordar, está en el artículo 23 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 6 y 178 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, y 14 de la Ley General. Se entiende como la imposibilidad de juzgar 2 veces por los mismos hechos e imponer 2 sanciones de la misma naturaleza. En relación con ese principio, tal como se encuentra previsto en la legislación de referencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Loaiza, Tamayo contra Perú, concluyó que su aplicación no se refiere en forma exclusiva a delitos, sino a cualquier hecho que pueda ser juzgado y o sancionado, pues su propósito es proteger al gobernado, encontrándose directamente ligado con la seguridad jurídica y el debido proceso. En ese contexto, para considerar actualizada una transgresión al principio jurídico referido, deben concurrir 3 presuntos de identidad. O sea, les va a tocar a ustedes como autoridad resolutora en el órgano interno de control. Resulta que a lo mejor el tribunal nos fuimos rápido y sancionamos, y ustedes van a sancionar como al proveedor, y les van a comentar eso. Y van a tener ustedes que dar una salida y por qué no se está violentando eso, ¿no? Primero, sujeto. Este aspecto exige que la acción punitiva del Estado recaiga en la misma persona. Hecho. Implica una identidad en las circunstancias de tiempo, lugar y modo que se le atribuyen y se fundamenta. Este en ningún caso se vale. Se refiere a la existencia de una decisión previa que, aún sin resolver cuando el asunto, ponga fin a la controversia. Respecto a los servidores públicos, partiendo de lo anterior, en el caso de las responsabilidades de los servidores públicos, atendiendo las condiciones específicas de su encargo y a la conducta desplegada, pueden incurrir en responsabilidad administrativa. Es que eso es importantísimo, o sea, una misma conducta de un servidor público, una misma, puede ser constitutiva de varios tipos, administrativa, civil, penal. Yo incluyo incluso, hay gente que dice, no, responsabilidad patrimonial del Estado. Digo, recordemos que la responsabilidad patrimonial del Estado tiene que ver con una actividad administrativa irregular del Estado por producto de alguno de sus agentes que producen una lesión a una persona que no estaba obligada a soportar, ¿no? Esa es la parte. Entonces, el elemento más importantísimo es la actividad administrativa irregular. ¿Sí? Por actividades administrativas irregulares es que te sancionan administrativamente, ¿no? Entonces, puede ser constituida una falta administrativa, entonces, por supuesto que también puede ser. Entonces, una misma disciplinario, penal, civil, responsabilidad patrimonial y político, inclusive. Pues entonces esos procedimientos mantienen distinciones sustanciales en cuanto a las autoridades involucradas en la tramitación y resolución de los procedimientos, los cuerpos normativos aplicados y la tipicidad en la conducta, lo que permite afirmar que la naturaleza de cada procedimiento es distinta. Aquí tenía la anotación para hacerle énfasis en la parte esta de las sanciones aprobadas, pero ya creo que ya lo abordamos suficientemente. Eso van a tener ese problema en el municipio. Ese es un problema muy recurrente.
y les van a dar argumentos que les van a hacer pensar. Ya les dije pues, dónde está el artículo, dónde está la salida. Ahora, los particulares. Por lo que hace a los particulares, es importante distinguir que en aquellos asuntos en que tengan la calidad de licitantes o contratados en los procedimientos de contratación pública, podrán ser sancionados por el Estado en su calidad de contratante o convocante sin quedar excluidos del régimen de responsabilidades administrativas. Y los particulares que con calidad de participante en el procedimiento de contrataciones incurran en responsabilidad podrán ser susceptibles, por supuesto, de ser sancionados. Y no solo a través del procedimiento administrativo, disciplinario, sino también penal, civil, etc. ¿no? Si son constitutivos de varios tipos, administrativos, penal y algunos casos de otras materias, digo, sin duda, ¿no? Incluso electoral, aquí hablando de electoral, hay un caso que lo dice, oye, ¿te da para electoral? En principio no, pero hay un caso que sí. Hay un caso que te habla de falta de particulares en situaciones especiales. Esta que no está explorada, fíjense el que dice. Se considerarán faltas de particulares en situación especial aquellas realizadas por candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre administraciones del sector público y líderes de sindicatos del sector público que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere el artículo 52 de esta ley, ya sea para su campaña electoral o para alguna de las personas a las que se refiere el citado artículo, a cambio de otorgar o ofrecer alguna ventaja indebida en el caso de tener el carácter de servidor público. Y luego, también, aquí también viene una parte de sindicatos. A mí me tocó, cuando estaba en la Ciudad de México, un tema de un sindicato, y en realidad no me puede sancionar, no, que la autonomía sindical, que la autonomía, aquí viene, pues, a los particulares que se encuentran en situación especial conforme al presente capítulo, incluidos los directivos y empleados de los sindicatos, podrán ser sancionados cuando incurran en las conductas a que se refiere el capítulo anterior. O sea, todas las partes estas de particulares en relación con faltas administrativas graves. Fíjense, de la nomenclatura, este es un tip que luego dice uno. Capítulo 3. De los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves. Caray. Entonces, necesariamente tiene que existir la conducta del particular con un servidor público que es sujeto de la falta administrativa grave. No, fíjate. Autónomo. Fíjense, los actos de particulares previstos en el presente se consideran vinculados a faltas administrativas graves. Punto. Se encontrarán vinculados, se consideran, no necesariamente para un caso tienes que sancionar a un servidor público y a un particular, a eso se refiere. Va a haber casos que solamente se sanciona al particular por reunirse los elementos tipo y demás, etcétera, 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 ¿sí? No necesariamente está sujeto o tiene esa obligación de que un servidor público, por esa vinculados con faltas administrativas graves, que esos son los de los servidores públicos, entonces no hay una necesidad de relación. Bueno, sin que la imposición de sanciones, sino más de una vía violenta en su perjuicio del principio non bis in idem, previsto en los artículos 23, 109 de la Constitución Federal, 178 de la Constitución Local y 14 de la Ley General, pues este únicamente prescribe la imposición de dos sanciones de la misma naturaleza a una sola conducta, dejándose a salvo las facultades de las autoridades distintas a las resultoras en términos de la Ley General, para imponer sanciones administrativas a las y los particulares conforme a la legislación actual. Luego ahí vamos a la parte que todos están esperando. La parte relacionada con la jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte, que la voy a deshacer. Pero la verdad, híjole, me encanta hacer ir en contra. Esa jurisprudencia se emitió por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Previo a eso, con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es un problema bárbaro. Porque
sobre la ley general que luego los interpretábamos. Y dentro de las interpretaciones, pues la que nos acordamos y la que primero queremos ver es la de contrario censo. Entonces te decía, si los procedimientos fueron iniciados, entonces si no fueron iniciados, tiene que ser todo a rajatabla con la ley general de las responsabilidades administrativas. Caray, pero pues hay un artículo 14 de la Constitución, hay un artículo 16 de la Constitución. ¿Cómo le vamos a hacer? Por un lado te dice que por leyes que van a ser procesados, juzgados, por leyes escritas con anterioridad al hecho. Y por otro lado, prohíbe, te señala que no puede darse efecto retroactivo en beneficio personal. Entonces te ibas a poner a analizar, bueno, ¿es más benevolente la nueva ley o no? Oye, pero el otro artículo dice que por ese expediente, entonces, híjole, efecto retroactivo, y luego aparte con una ley que no estaba vigente al momento de la conducta. Entonces empezó un problema, un verdadero problema. 40.000, y es un tema nacional, no es un tema de Chihuahua, un tema nacional. Yo les hablaba tenemos ahí, digo, ahorita debemos estar muy orgullosos, porque ya por fin tenemos una ley de procedimiento administrativo para el estado de Chihuahua, que yo orgullosamente les digo, yo me quemé las pestañas para, que digo, seguramente va a tener muchas modificaciones, digo, como toda cosa, ¿no? Digo, la verdad, todo un nuevo elemento, pero sí nos quedamos muy rezagados. Nuestro código administrativo para el Estado data del 89. Del 89, y sí te decía algunos elementos del acto administrativo, bla, bla, bla. Para su tiempo, sí tuvo, era de avanzada, pero del 89 hasta este año, háganme el favor. Entonces sí teníamos un problema, y la ley de responsabilidades no fue la excepción. Ayer el procedimiento iniciaba con una denuncia, con una acta administrativa, con un una denuncia de observación, si no me lo recuerdo. Entonces quiere decir que una persona por poner una denuncia que inicia el procedimiento. Entonces la justicia era para los ricos, los que pudieran pagar un abogado que hiciera una denuncia bien fregona. Y en realidad, pues no, era algo que no podían hacer las personas, que no pudieran hacer una denuncia perfectísima, ¿no? Y también la ley te decía obligaciones de los elementos de prueba, no, malísima. No debía de ser así. Y así, finalmente ya tenemos la ley general, ya tenemos ciertos beneficios, pero con esos beneficios vuelvo a donde empezamos los problemas. 2 leyes de aplicación. Y aquí en Chihuahua, hasta 2018, el Congreso aprobó la ley de responsabilidades de los servidores públicos. La primera interrogante, bueno, ¿qué pasó de 2017 que entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas hasta el 2018 que estaba vigente, que seguramente en el municipio les pueden tocar asuntos de ese tipo? ¿Qué va a pasar en ese tiempo, licenciada? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál ley voy a aplicar? Porque esta se aprobó hasta tal fecha. Yo les diría, ¿no? La Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Ley General. Pero ojo, ahí vamos a la jurisprudencia. ¿Qué es lo que determina también qué ley vamos a utilizar? Y les digo, todavía estamos en conflicto en muchos lados en torno a la interpretación. ¿Qué es lo que quiso decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cómo resolvieron ese tema? ¿Para ello? Considero oportuno hacer referencia a los razonamientos que sirvieron de sustento para emitir dicha jurisprudencia, que lo que les comenté. Había 2 contendientes, había un criterio, que la ley vigente al tiempo de los hechos, 14 y 16 constitucionales, bla, 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 de un colegiado. Y había otro, se contradecía, el híbrido, la parte sustantiva de tal y la parte adjetiva de la nueva ley. Entonces ya tenían 2 criterios contingentes, viene la denuncia. ¿Quién sabe quién la denunció? ¿Alguien recordará? La entonces secretaria de la Función Pública, Igualendria, es la denunciante de esa contradicción de tesis. Y dicho sea paso, allí en la federación tenían ese conflicto
Esos eran partidarios, si mal no recuerdo, me recuerdo bien, del tema híbrido, eran partidarios de esa parte. Entonces, en realidad, para una problemática, ufale, podemos contar hasta 4 o 5 soluciones, ¿no? 4 o 5 soluciones. Pues bueno, total. Al resolver esa contradicción de tesis que identificaba como 103-2020, que está muy bien, en los puntos resolutivos, ¿sí? Los párrafos de resolución, hay unos que son fabulosos, del 38 al 41. Y los traigo, no les voy a pedir que se puedan buscar, los traigo, ahorita se los voy a leer así, ¿no? El sistema, bueno, la sala comentó, el sistema de responsabilidades establecido en la Ley General constituye un todo, en el cual todas las etapas del procedimiento se enlazan entre sí, teniendo efectos unas respecto de otras. A ver, les platico. ¿Qué problema había en la legislación federal, la Ley de Responsabilidades Administrativas? En un turno, en un acuerdo de turno de responsabilidades. Bueno, podríamos hacer un IPA. La Ley General la Ley de Responsabilidades Administrativas, la federal, te establecía un parámetro de gravedad. En el artículo 13 te decía, en todo caso, se considerará infracción grave las, te decía una serie de fracciones del 8. ¿Sí? Entonces ahí, bueno, podría ponderarse, podría calificarse, en términos de lo que dice ahora la Ley General, el LIPRA, ¿no? Vamos a hacerlo así. Pero, pues si tenemos el conflicto porque pues ese IPRA no estaba en esa parte, y esa parte tenía que ver en los sustantivos, ¿sí me explico? Y en el inicio, ese IPRA era como la comunicación, el vehículo para entrar a la parte afectiva. Entonces, ¿cómo le vas a dar un efecto y cómo vas a utilizar esa normatividad de acá y esa normatividad de acá y esa? No se puede. O sea, el híbrido era una cosa muy difícil, pero había ciertamente mucha fuerza con esa hipótesis. Yo no la comparto en absoluto, por precisamente esa parte del informe de presunta responsabilidad, que dicho sea de paso, es lo que inicia el procedimiento. Pero eso que les digo que es lo que inicia, ahorita me van a decir, no, pues ya dijiste otra cosa, ahorita les voy a decir por qué. Bueno, entonces, las etapas del procedimiento se enlazan entre sí, teniendo efectos unas respecto a otras. Esto se debe a que fue creada con intención de englobar la totalidad de actuaciones necesarias para determinar la existencia de causales de responsabilidad y, en su caso, sancionarlas, regulando tanto los aspectos principales como los accesorios. Atendiendo a esto, de una forma clara e inequívoca, que no está sujeta a interpretación, determinó que la Ley General establece un sistema concatenado incompatible con el instituido conforme a las disposiciones derogadas, por lo que en la substanciación del procedimiento administrativo se debe aplicar uno solo de esos ordenamientos. Para atrás los filters con la parte del híbrido. No puede haber híbrido. Es un sistema. Y así lo señalaron en los colegiados de contendientes. El que yo me inclinaba decía, es que es un sistema, no se puede mezclar. No se puede mezclar y punto. Y sí, yo coincido con eso y coincido con esta parte de la Suprema Corte. Por lo que enfatizó que no resulta viable iniciar una investigación conforme a una ley para que, conforme a los resultados, la substanciación del procedimiento se realice basada en otra, conforme a la cual los aspectos sustanciales quedan definidos a partir de las actuaciones anteriores. Motivo por el cual concluyó que si los actos de índole adjetiva en una etapa son llevados de acuerdo con las reglas de una ley, los subsecuentes deben estar regidos por la misma, en tanto aquellos se verán reflejados en esta y son un presupuesto de adecuada finalización. La argumentación que precede se sustenta principalmente en los señalados en los párrafos 38 y A41, cuyo contenido es el siguiente. Ese era lo que les decía el 38. Eso viene en la resolución a la contradicción. El 38 reza: por tanto, por la estrecha vinculación entre la fase de investigación, la cual prevé elementos antes inexistentes, y las posteriores, se cuenta con elementos para advertir la modificación de las normas activas
actualización de las prerrogativas y los agentes participantes ya indicados requiere una determinación previa de la gravedad de la imputación. El 39 dice: luego, si la autoridad efectuó la investigación sin apegarse a las reglas de la ley general, someterla a iniciar el procedimiento en su fase de substanciación, con base a esta, lo obligaría a hacerla sin calificación previa. En el caso de Chihuahua, no hay un parámetro, en la ley vieja, no hay un parámetro de ponderación para calificarlo, de grave o no grave. Y si de repente, tú en un procedimiento, al final, la calificas de grave, también lo haces en estado de indefensión, también estás violentando la ley. O sea, sí tiene sus particularidades, ¿no? En su fase de sustanciación, con base en esta, la obligaría a hacer la calificación previa sobre la gravedad de las conductas contenidas en el informe de presunta responsabilidad, que determina tanto la competencia como las reglas de trámite, lo cual inclusive podría ocasionar la actualización de causales de improcedencia y sobreseimiento, con el riesgo de obstaculizar el cumplimiento de los fines de la norma e inclusive impunidad por conductas constitutivas de responsabilidad, con motivo de vicios adquisitivos de carácter formal. En otras palabras, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece un sistema concatenado incompatible con lo establecido conforme a la ley abrogada o a las disposiciones derogadas, por lo que la sustanciación del procedimiento administrativo debe regir la aplicación de uno solo de esos ordenamientos. Ahí es la parte, o ahí nos estamos acercando a la parte importante en esto que quiero que demos. No es viable entonces pretender iniciar una investigación basada en una ley, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la del 82. ¿Por qué? Para que, conforme a los resultados, la sustanciación del procedimiento se realice basada en otra Ley General de Responsabilidades Administrativas, conforme a la cual aspectos sustanciales quedan definidos a partir de las anteriores actuaciones, por lo que lo procedente es que, si los actos de índole administrativa en una etapa son llevados de acuerdo con las reglas de una ley, los subsecuentes deben estar regidos por la misma. En tanto, aquellos se verán reflejados en esta y son un presupuesto de su adecuada finalización. En conclusión, como los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas implican que el trámite sea uniforme, desde la investigación hasta la resolución, y sus etapas no se pueden entender de manera aislada, el procedimiento al que se refirió el legislador en el transitorio se debe considerar iniciado con la investigación. Ahora les pregunto, ¿la auditoría qué es? ¿Solamente se hacen investigaciones derivadas de una denuncia? ¿Qué es la auditoría entonces? ¿Quién me podría contestar esa interrogante? ¿Qué es la auditoría? ¿Quién podría ayudarme con eso? ¿Es la auditoría o la consecuencia? Una auditoría como revisión. La auditoría en sí, ¿qué es? O sea, si aquí la jurisprudencia nos está diciendo, para determinar qué ley vamos a aplicar, es la ley que se encontraba vigente al momento del inicio de la investigación. Entonces, ¿qué es la auditoría? ¿Qué es? Adelante, abogado. Es que en un sentido general, pues solamente un proceso sistemático, obtener un determinado resultado conforme a un marco aplicado. Pero no sé si se refiere a la auditoría dentro de un proceso de fiscalización. La auditoría es una forma de investigación. Esa es la cosa. Es una forma de investigación. Allegarse elementos para conseguir hallazgos. Es una forma de investigación, la auditoría. Es una forma. O sea, no está excluida de esta jurisprudencia, por supuesto, las auditorías. Es mi criterio. O sea, ¿cómo lo podemos entender nosotros? La jurisprudencia para que caiga en todos los casos. Solamente derivado de una denuncia es que se investiga. O en sí, una auditoría es una investigación. ¿Y qué lo inicia? Llamamos a la auditoría esos actos como sacramentales, como un rito, ¿no? Empieza así como el procedimiento de contratación, no puedes ver nada más el contrato. Empezó con una prebases, y luego base, convocatoria, y luego
la junta de aclaraciones y lo de, en el caso concreto de una auditoría, ¿qué lo inicia la auditoría? La orden de auditoría. Yo tengo ahí digo, no le llaman el oficio de comisión, no, en realidad es una orden de auditoría donde se comisiona, esa es mi óptica, pero bueno, lo respeto. En realidad esa es la forma correcta. La orden de auditoría es lo que inicia la investigación. Bueno, en mi óptica. Al que se refirió el legislador en el transitorio se debe considerar iniciado con investigación para determinar la legislación aplicable en razón del tiempo. Por tanto, si la conducta se ejecutó antes del 19 de julio de 2017, pero la investigación inició en esa fecha o en una posterior, el procedimiento debe seguirse conforme a la Ley General de Responsabilidades. En ese tenor, o sea, me refiero a la investigación. Ahí no vieron nada de la ley vigente del tiempo de los hechos. Nada, ahí lo que dijo la Suprema Corte, que por eso es la crítica, ¿no? La Suprema Corte es todo va a regir el momento del inicio de la investigación. Y quieren que les diga una cosa, la Ley General de Responsabilidades Administrativas sí se crea auditoría y una investigación. Digo, ni siquiera esto es sujeto a debate, pero quería ver a ver si sabían. La Ley General lo dice. Y también hay jurisprudencias. Bueno, en ese tenor no debe perderse de vista que la cuestión respecto a la cual se pronunció la segunda sala al resolver la Convención tesis 103-2020 fue relativa a qué ordenamiento sería aplicable para resolver las conductas posiblemente infractoras cometidas antes de la vigencia de la Ley General, sobre las cuales no se hubiera iniciado la investigación, tal como se resaltó en el párrafo 29 de la resolución, en el punto de la resolución, ¿no? Asimismo, debe tomarse en cuenta el propio texto de la jurisprudencia de referencia, pues en los rubros denominados hechos y justificación se hacen alusiones específicas tendientes a disponer cualquier duda en relación con el momento que se debe considerar para determinar la legislación aplicable, siendo dicho momento el inicio de la investigación. Me gustaría que, ya haciendo un recuento, ¿no? Un recuento de todo, yo me quedo con la parte esta de que tienen que analizarse para determinar cuál es la ley aplicable el inicio de la investigación. Y obviamente, pues tenemos que motivarlo. Se tiene que decir por qué, las razones, etc., ¿no? Porque no son cosas que no estaban, ahora sí que no lo entiendes así de ipso facto, todavía hay gente que piensa diferente, pero se tiene que ir generando a los elementos. Luego, fue una controversia en la cual se analizó la Ley General en relación con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos, la cual no guarda identidad. Esa es parte de la crítica que yo tengo, ¿no? O sea, se pusieron, ahora sí que contendieron, ¿no? Se pusieron a analizar la Ley General de Responsabilidades Administrativas con la Ley Federal de Responsabilidades Ley General de Responsabilidades Administrativas con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Esas son las que contendieron y la analizaron. En realidad no se analizaron todas las disposiciones normativas en materia de riesgo, de responsabilidades de las entidades federativas. No se analizaron todas esas. Y vaya que tenían grados de madurez muy diferentes. Aquí en el caso concreto, les digo, desde el 89, la ley esta que ya no existe, desde el 89, tenían muchas deficiencias, algunas cosas bien, otras cosas, te decía, para efectos de la prescripción, a partir del momento que te da conocimiento de la autoridad, cuando la Ley General de Responsabilidades Administrativas te dice, a partir del momento que tenga verificativo el acto, o sea, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la anterior a esta, también decía a que tenga verificativo o que hubiese cesado para si fuera carácter continuo, etc. Por lo que parte de supuesto, de hecho, esta jurisprudencia parte de supuestos de hecho muy distintos a los que se actualizaban en nuestro Estado, aunado a que deja considerar principios constitucionales, como lo es lo que les decía, la irretroactividad de la ley y la parte esta de policías estudiadas por la anterior al hecho, y lejos de generar las respuestas que necesitamos como sociedad en esta materia, que es novedosa en muchos aspectos, produce más incertidumbre o produce cierta incertidumbre y genera nuevos conflictos.
Pues muchas gracias. Esta es la parte que me toca a mí. Y también la parte que salgo corriendo para no responder a todas sus preguntas. Adelante, adelante.